Buen día, buenas tardes. Soy la doctora Miriam Peralta de la Central de Emergencias de Adultos, médica intensivista y emergentóloga. Y quiero compartirles a través de este audio el manejo inicial del paciente politraumatizado. Espero poder hacerlo en poco tiempo que pues, me permita este video. Bueno, empezar diciendo que el paciente politraumatizado es en sí un paciente enfermo. Como dice la definición, digamos, de politraumatismo, es una lesión generada en el organismo tras la aplicación de una fuerza sobre el cuerpo que supera la capacidad de absorción de energía de todos los órganos y huesos del organismo. Por lo tanto, es una enfermedad traumática. Es para nosotros una patología específica que se puede dar ya sea por accidentes de tránsito con víctimas múltiples, accidentes por efectos del cambio climático o también accidentes en los distintos deportes, como por así también decir por incendios o, como decía antes, distintos cambios climáticos en el caso, por ejemplo, de los tsunamis o los terremotos. O los accidentes de tránsito que pueden ser un solo paciente o múltiples víctimas con politraumatismo. ¿Cómo vamos a seguir vamos a hacer este repaso por este gran tema que es el politraumatismo? Hablando primero de epidemiología, el ABCDE de la TLS y la reanimación en cada uno de estos puntos. Vamos a solamente hablar muy poquito sobre los scores que utilizamos para el triage en los pacientes politraumatizados, algo específico, el traslado prehospitalario e intrahospitalario de estos tipos de pacientes, las patologías que ponen en compromiso la vida del paciente a tenerlo en cuenta desde el manejo inicial del paciente, y por sobre todas las cosas, conocer las causas de muerte evitable, tanto en el inicio de la enfermedad del politraumatismo como las tardías. Epidemiológicamente, ¿cuál es la magnitud de este problema de la enfermedad del politraumatismo? 10 millones de heridos se producen al año, y de estos 10 millones de politraumatizados por las distintas causas, hay un número de 300.000 muertes por año, según la OMS, solamente en accidentes de tránsito. La mortalidad del politraumatizado es la primera causa de muerte en las personas menores de 45 años en los pacientes industrializados. Y aquí no solamente entran los pacientes con accidentes de tránsito en la vía pública, sino también los accidentes de trabajo. De este número, del 12 al 26% de estas muertes son muertes evitables. Y la edad media de éxito de supervivencia de estos pacientes es de 28 años. Por lo tanto, la comorbilidad con lo que quedan estos pacientes que sobreviven a un politraumatismo es muy alta. Como podrán ver, les hablaba de ciertos números. De estos, las causas de politraumatismos no traumáticas del 28%. Ahora, los politraumatizados por accidente de tránsito o tráfico superan este 28%, alcanzan un 30,6%. Por caídas, 15,8%, aplastamiento, 13,7%, y quemados, 4,6%. Por lo tanto, como vemos, a nivel laboral, estos accidentes reportan un gran número, no solamente de muertes, sino de accidentes por siniestros, con personas que quedan con alteración de su capacidad laboral y de su capacidad vital muy alterado por año, lo cual significa un alto porcentaje de requerimiento de asistencia de estos pacientes. En el caso, por ejemplo, de muertes por lesión de vida, accidentes de tránsito, por violencia y caída, esto tenemos un esquema aquí dependiendo de la edad. Fíjense que la curva por accidente de tránsito es la más alta y la más importante justamente en la edad
vital, más vital, digamos, de las personas, ¿no? Entre los 12 a 13 años hasta los 30, 35 años de edad, que es cuando comienza a caer la curva de muerte por accidente de tránsito o violencia. Otra cosa a tener en cuenta son los lugares donde en el organismo, en el cuerpo, donde se producen este tipo de lesiones. Las lesiones potencialmente graves tienen un 58% a nivel de la cabeza, o sea, del traumatismo de cráneo, 57% en el tórax, 25% en el abdomen y un 39% en las extremidades, lo cual también determina la gravedad de las secuelas que puedan llegar a tener estos pacientes en un tiempo de edad vital y laboral que tienen estos. La mortalidad en sí, epidemiológicamente, tiene una modalidad trimodal. Un primer pico de mortalidad inmediata, que le llamamos in situ, en el cual generalmente sucede el 50% de la mortalidad y justamente entra dentro de este 12 a 26% de riesgo de prevención, que podemos evitarlos nosotros justamente, el personal de salud. El segundo pico, o mortalidad precoz, se produce entre la tercera y cuarta hora de producido el politraumatismo, al segundo a tercer día, e implica un 30%. Y también está en riesgo, además de la prevención, el sistema de atención integral al politraumatizado, ya que si tenemos en cuenta las lesiones que se producen en este tiempo, se pueden prevenir esa mortalidad también del 12-26%. Y el tercer pico se produce ya las muertes tardías, entre días a semanas ha producido el politraumatismo, y es un 20 o un 30%, que depende, más que nada aquí, de nuestra calidad de atención y la rapidez en la que se lleven a cabo las medidas de resucitación iniciales y posteriormente de prevención de daño, como se dice en este caso, ¿no? De cuáles son las causas de muerte en estas tres curvas que aparecen. En la inmediata, la exsanguinación, traumatismo de cráneo grave, la lesión medular alta especialmente, ¿no? En la precoz, traumatismo de cráneo con lesiones epi o subdural o hemorragias internas, especialmente a nivel del tórax o abdomen, y que pasan desapercibidas. Que pueden producirse habitualmente durante el traslado prehospitalario del paciente. Y la mortalidad, la causa de mortalidad tardía es la sepsis o la falla multiorgánica que no pudimos prevenir en las dos primeras modalidades, ¿no? Como les decía al principio, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, que del 12 al 26% de estas muertes son evitables. ¿Y por qué esta imagen de justamente un jugador de fútbol? Porque a veces esas lesiones que parecen no ser importantes son las causas de esas muertes evitables no inmediatas, ¿no? La inmediata o la tardía, que son las complicaciones que no vimos, no vimos al principio en que se produjo el traumatismo o el politraumatismo. Para evitar estas muertes, ¿qué es lo que seguimos? Es un algoritmo que ya está descrito en el ATLS, como les decía, y en el cual nosotros tenemos que tener como esa metodología de seguir ese algoritmo de evaluación del paciente. La valoración primaria y resucitación en el lugar donde se produjo el accidente, y es importante aquí esto, el manejo que tienen que tener los médicos de la ambulancia que van a recurrir a la asistencia a un paciente politraumatizado. La valoración secundaria, que generalmente lo suele hacer el mismo médico que hizo la valoración primaria en el lugar donde se produjo el politraumatismo. Inmediatamente la categorización y triage para poder realizar una derivación y un transporte adecuado. Mientras tanto, una reevaluación continua que se va a dar no solamente durante el traslado al lugar adecuado, como dijimos previamente, sino que se va a volver a hacer en el lugar donde se recibe de nuevo el paciente, y los cuidados definitivos que damos a estos pacientes también cuando los recibimos. Siempre, como les decía, siguiendo las indicaciones del ATLS, que a pesar de que se llama apoyo vital, es realmente
avanzado en la asistencia de los pacientes. ¿Cuál es la actuación que tenemos que tener en cuenta? Y nosotros, como médicos emergentólogos, cuando no asistimos al paciente en el momento del politraumatismo, debemos pedir al médico que lo traslada. ¿Cómo fue el accidente? ¿Cómo se produjo la asistencia inicial y el traslado? Y cómo recibimos otra vez de vuelta nosotros al paciente. Es una escala de actuación encadenada, por lo tanto la información también debe ser encadenada para seguir haciendo este mismo algoritmo. En la actuación prehospitalaria es importante identificar y tratar las alteraciones de riesgo vital, que es prioridad. Por eso la importancia del triage en el momento de la asistencia prehospitalaria. Durante que se hace esta priorización del triage, ya se va haciendo una segunda evaluación y también la actuación a lo que es el traslado y la derivación al lugar adecuado del paciente. Esto debe hacerse en forma rápida, progresiva y eficiente. Y un punto que falta aquí es en forma continua. Continuamente estamos reevaluando al paciente. El ABC inicial, la evaluación inicial y la resucitación siempre siguiendo este protocolo del ABCDE, ¿sí? Con la evaluación secundaria que siempre nos lleva a un examen del paciente en forma continua, con evaluación diagnóstica, pensando ya en las lesiones asociadas que pueden llegar a producir este paciente y que nos puede llegar a provocar la muerte del paciente, que también es lo que nos va a llevar al destino al cual vamos a trasladar al paciente y el tratamiento definitivo. De allí la importancia de saber a qué lugar lo vamos a derivar a este paciente. Es una sucesión, como les decía anteriormente, continua de medidas en cadena, que lo hace un médico en el primer momento de la asistencia y que debe transmitir a los otros médicos que vamos recibiendo a estos pacientes en los distintos lugares de derivación. Por lo tanto, son medidas de prevención, ya desde el inicio de la preparación de la asistencia del paciente. Esa asistencia prehospitalaria debe ser con tiempos de corta respuesta, con comunicación ya al hospital o al lugar donde se va a derivar, por eso la preparación previa. Durante esa evaluación continua también se va realizando la evaluación de la gravedad con índices, extensión, mecanismos y otros medios que se le puede ir informando al médico que va a recibir para que tenga preparado al recibir al paciente. Y la asistencia adecuada in situ, siempre siguiendo el ABCDE del ATLS. Esto es importante que lo conozcan los sistemas de emergencias médicos prehospitalarios, porque también es importante esa información que nos van a dar a nosotros al llegar al hospital. ¿Qué tipo de información le pedimos al médico que nos traslada al paciente para que lo recabe en el momento de la asistencia inicial? El mecanismo, si fue choque, moto, lo que siempre preguntamos, choque contra moto, choque auto contra auto, choque contra peatón, tipos de caída. ¿Por qué esto de más de 5 metros? Porque es cuando más riesgo de lesiones potencialmente graves existen, aunque no sean evidentes al momento. Si hubo eyección, aplastamiento o atrapamiento por más de 20 minutos en un accidente de tránsito, muertes asociadas, arrollamiento, tiempo del accidente y actuación. No es lo mismo un accidente que se produce en la ruta en la cual se asiste inmediatamente al paciente, probablemente a los 5 o 15 minutos, o aquellos que se producen asistiéndose 45 a 1 hora después al paciente, ¿no? Y lo mismo también el lugar donde se produjo el accidente por la temperatura ambiente que puede agravar las lesiones provocadas por el mismo traumatismo. Como sucesión continua, la otra cosa es pedirle al médico que asiste inicialmente el reconocimiento secundario y el transporte rápido a un lugar, a un hospital útil, como dice el ATLS. ¿Por qué? Porque ese hospital útil significa seguir dándole al paciente la sucesión de medidas de supervivencia
que le van a asegurar al paciente también su vida. No es lo mismo trasladarlo desde una ruta con una asistencia inicial, un paciente, a una salita periférica, que a un hospital donde inmediatamente se le pueda realizar, por ejemplo, una tomografía y la colocación de un catéter de PIC, o un desplaquetamiento, o un catéter de drenaje pulmonar, o la realización de una tracción en miembros inferiores, o una cirugía de urgencia, cualquiera sea, ¿no? Esto va a determinar la mortalidad del paciente en su supervivencia posteriormente. Igual, de la misma manera, ¿por qué hablamos de sucesión continua? Porque los cuidados hospitalarios también deben estar protocolizados aún dentro del mismo hospital útil, dando prioridad a las patologías quirúrgicas, como les decía anteriormente, las lesiones intracraneales, las lesiones torácicas o abdominales, las lesiones vasculares periféricas o musculoesqueléticas periféricas o maxilofaciales, deben ser resueltas en forma rápida y continua al momento de recibir el paciente. La priorización de las lesiones del paciente, que es lo que tenemos que también nosotros al recibir al paciente, no solamente evaluar, sino pedir al médico de traslado que nos la diga. Su tensión arterial, la respiración, que tenga una respiración adecuada, que no sea dificultosa, la existencia de fracturas múltiples, la existencia de heridas penetrantes, ya sea tanto en tronco como en miembros inferiores, y ya sea lesiones penetrantes por heridas de arma blanca, por lesión, por heridas cortopunzantes o por heridas de armas de fuego. El nivel de conciencia del paciente ya también nos está hablando de algún tipo de gravedad de las lesiones que podemos llegar a tener. Quemaduras, pérdida en las extremidades o lesiones múltiples abiertas. Vamos a ver después qué tipo de lesiones abiertas hablamos. Y el otro punto a tener en cuenta como priorización es que siempre los niños, ancianos y las mujeres embarazadas se considera una lesión, un politraumatismo potencialmente grave por el tipo de lesiones que se puede llegar a producir. ¿Cuáles son las lesiones prioritarias? Por lo que le hablaba antes. Traumatismo de cráneo grave, considerar siempre la existencia de un traumatismo de cráneo grave la urgencia de actuación de la vía respiratoria, ¿sí? De control de la vía aérea. Y evitar el daño secundario como aislando justamente la columna cervical o fijando la columna cervical. La existencia de hemorragias graves, por lo tanto siempre debemos colocar 2 accesos vasculares de importante volumen como para poder hacer un aporte de volumen, no solamente de cristaloides, sino también de sangre o de lo que se necesite para frenar las hemorragias masivas. Y la insuficiencia respiratoria aguda, que como les decía puede venir desde el sistema nervioso central o del mismo trauma a nivel torácico, con lo cual la urgencia de colocación de oxígeno a todo paciente politraumatizado, ya que no conocemos. La evaluación siempre se hace siguiendo la guía de la TLS, ¿no? La vía aérea, la respiración, la circulación y la exposición, la estabilidad del paciente. Aquí más que nada hablamos de estabilidad teniendo en cuenta los 3 puntos, y la estabilidad de los miembros sin evidencia de sangrado importante, hemorragia importante, y la exposición del paciente, no solamente la exposición al medio ambiente, en el cual encontramos al politraumatizado, sino la exposición del cuerpo del paciente que tenemos que ir revisando para descubrir lesiones ocultas por debajo de la ropa que por ahí no la vemos. En el caso del manejo de la vía aérea, tener en cuenta siempre las maniobras que podemos hacer como para ayudar, digamos, a la ventilación, ¿no? La elevación de la barbilla, la maniobra de frente-mentón, tracción del maxilar inferior, métodos instrumentales con la canulación orofaringia o directamente la intubación, o los métodos quirúrgicos como a veces una cricotiroidectomía de urgencia en los pacientes con traumatismos a nivel de cuello o de traumatismo facial. En el caso de la ventilación, como les decía hoy, la oxigenoterapia a todo paciente politraumatizado, la posibilidad de que exista hemoneumotórax y que tengamos que hacer drenaje de urgencia, la intubación orotraqueal o nasotraqueal y la asistencia ventilatoria en el lugar del accidente, y
Otro punto a tener en cuenta que puede influenciar en nuestro mecanismo de ventilación-respiración es el dolor. Por lo tanto, tratar el dolor también es un punto importante. ¿Cuál es el control, la indicación de urgencia de control de la vía aérea? El paciente inconsciente, el paciente con traumatismo maxilofacial, los pacientes que tienen riesgo de sangrado o vómito. Cualquiera de estos dos puntos, de estos pacientes que he nombrado en los dos puntos anteriores, puede tener riesgo de aspiración. O también riesgo de obstrucción de la vía aérea, como en el caso de lesiones a nivel del cuello o que tengan estridor laríngeo. Aquellos pacientes que están con mucho esfuerzo respiratorio, que puede ser incluso por hipotermia o por dolor, pero que también pueden llevar a un mal control de la oxigenación. Y los pacientes con hiperventilación en el caso de traumatismo cráneoencefálico grave o traumatismo torácico grave también, que hiperventilan por dolor o por incapacidad de expansión de la cavidad torácica. En el caso de la circulación y de la hemodinamia, siempre esto de extender la mano y tomarle el pulso al paciente ya nos está dando, digamos, estados de gravedad o no del paciente, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la presión corregida o el índice de shock del cual hablamos, que a veces simplemente es con la tensión arterial y la frecuencia cardíaca del paciente, sin necesidad de llegar a medir una PVC, que lo hacemos nosotros en el hospital, y la perfusión del paciente, que también nos va a dar en la exposición. Por esto, teniendo en cuenta lo que les decía anteriormente, siempre a todo paciente politraumatizado, 2 accesos venosos periféricos grandes, 14 o 16 días, o en el caso ya del hospital, la posibilidad de poner un dilatador femoral o una vía central con un buen acceso a nivel femoral. Las pruebas cruzadas y el laboratorio básico, esto ya estamos hablando de la asistencia del paciente traumatizado en el hospital, y la expansión. Esto es una discusión grande y que podemos verlo en otro momento, porque aún todavía no está definido cristaloides versus coloides, bicarbonato, no. Cristaloides de entrada y en la posibilidad de lo que nosotros podamos en el hospital, de la concentración de hemos derivados en 1:1 si el paciente está con una hemorragia activa, que podamos determinarla en ese momento con corrección de la coagulación. En la D, que es evaluar, digamos, las probables lugares de inestabilidad que podamos llegar a tener, ¿no? Disfunción del sistema nervioso central, la valoración de la pupila, que aunque parece muy grotesca la imagen, aún con la sangre en la cara, lo primero que tenemos que evaluar es justamente las pupilas y focalidad, si tuviera el paciente, ¿no? Con el collar puesto, con la luz del celular o con la luz incluso de un automóvil, evaluar la reacción de las pupilas y la valoración del nivel de conciencia según la escala de Glasgow, para lo cual justamente fue diseñada la escala de Glasgow para la asistencia de los pacientes politraumatizados. Y en el caso de la exposición, como les decía, no solamente el medio ambiente, que podemos llegar a tener, digamos, encontrar el paciente politraumatizado, ¿no? Sino también la exposición de todo el cuerpo para ver lesiones ocultas que no pudimos ver. Por eso es exposición EE, ¿no? Del ATLS. Una vez que tenemos esto, también preguntar cuáles fueron las medidas en las que se trasladó este paciente politraumatizado que estamos recibiendo nosotros, si se trasladó en una ambulancia, cuánto tiempo, cómo fue su evolución durante el traslado, o si fue en un traslado aéreo, y lo mismo, también, como decía, cómo se trasladó. Ojo con esto a tener en cuenta, porque no es lo mismo el traslado de un paciente con un intubado y con un tubo de drenaje pleural o torácico en avión, que un paciente que se traslada sin ninguna de estas asistencias. Siempre tener en cuenta este punto: en todo paciente traumatizado grave o potencialmente grave, los criterios fisiológicos que deben que tener: frecuencia respiratoria menor de 10, un Glasgow menor de 15, los criterios anatómicos de lesiones penetrantes, fracturas múltiples, lesiones en pelvis, amputaciones traumáticas o lesiones vasculares, y también las quemaduras. Y los criterios biomecánicos: cómo fue la caída, cómo fue el accidente, cómo fue el vuelco,
si hubo onda expansiva o no en el caso de, bueno, las heridas de guerra o también en los efectos ambientales, ¿sí? Tsunami o terremoto. Edad y comorbilidad, como le decía previamente antes, niños, ancianos y embarazadas son siempre pacientes potencialmente graves. La elección del medio de transporte tiene que ser, como les decía antes, el adecuado para el paciente, con personal y equipo adecuado. La información, ¿a qué se refiere en este caso? A cómo este paciente toleró el traslado, y el centro debe ser el adecuado, como decíamos, un centro útil, donde se le pueda no solamente hacer el diagnóstico precoz de todas las lesiones, sino también la corrección y el tratamiento adecuado de esas lesiones que tienen. Los principales errores que se pueden producir en el traslado, y esto lo tenemos que tener en cuenta al momento nosotros de recibir el paciente: la no intubación, no estabilizar al paciente, no valorar la presencia de hemorragia activa, no valorar, como les decía, la presencia de neumotórax, atención o hemotórax, y no considerar las lesiones cerebrales secundarias. Si esto existiera y si nos tocara a nosotros, no consideramos no derivar el paciente en estas condiciones. Para el sistema de clasificación del politraumatizado, como les decía, hay varios sistemas que lo tendremos que ver en otro momento. El que usamos nosotros principalmente, la escala de Glasgow, pero especialmente para la clasificación del paciente politraumatizado es la valoración por la gravedad de lesiones, el IICIS, ¿sí? Así que como para que lo tengamos en cuenta, para saber, digamos, nada más. No lo podremos hablar en este momento. En el caso de la evaluación secundaria, que es el que hacemos nosotros, en la historia hospitalaria, perdón, es la historia clínica que le hacemos en la nueva evaluación con extensión de las lesiones. Siempre que llegue el paciente debemos reevaluar todo, no solamente con el examen físico, sino como está aquí, ya preparándose para hacer la ecografía del paciente. La historia clínica del paciente, no solamente al médico, sino a los familiares, que lo hará algún otro colega que esté trabajando con nosotros, averiguar las alergias, la medicación que está usando habitualmente, edad, si está embarazada, edad gestacional, y las patologías previas que tenga el paciente, si tiene medicación previa, y también cómo fue el evento, o como decía anteriormente, todo donde fue encontrado el paciente o las probables causas de injuria que tenga, ¿no? De nuevo, en esto, la evaluación en el hospital, en la cabeza, el estado neurológico, las pupilas, la base de cráneo, si hay escal, las lesiones en cara, ¿no? La valoración del estado de conciencia y la tomografía que necesitamos para determinar los diagnósticos intracraneales. A nivel de cuello, siempre hacer la exposición del cuello, retirando con cuidado el collar cervical, pero hacer esa exploración, no solamente motora y sensitiva para evaluar lesiones neurológicas, sino también lesiones como en este caso, ¿no? En el nivel del cuello. Una forma fácil de evaluar nosotros el nivel de sensitivo o motor es justamente haciendo pequeñas maniobras que después la vamos a poder ver: elevación del hombro, doblar las manos, mover los dedos de los pies y de las manos. Son pequeños gestos que le pedimos al paciente que haga y que nos ayudan a evaluar qué nivel sensitivo o motor tienen. La exposición del tórax, como les decía también anteriormente, ¿no? Además de la oxigenación y la analgesia, siempre exponer al paciente como para ver qué tipos de lesiones tiene y revisarlos. A nivel del abdomen también, y realizar el sondaje urinario y nasogástrico, que es algo que nos olvidamos a veces, pero tenemos que hacerlo como para aliviar justamente los síntomas del paciente. El ECOFAS, que es algo que estamos usando y que cada vez se usa más al pie del paciente, como para determinar lesiones graves que nos ayudan precozmente a la intervención y al tratamiento adecuado. Esto también se puede hablar en una clase, toda una clase y más de una hora, probablemente más de una clase también, para ver los distintos lugares de evaluación con la ecografía. En el abdomen, ¿no? No solo hace falta que veamos esto en un paciente, sino evaluar siempre el abdomen en tabla por la probable rotura del diafragma que se ve aquí en la radiografía, que también a lo mejor podemos no verla en el examen físico, pero sí la vemos, como decíamos ahí, en las imágenes radiográficas o ecográficas.
y la exposición a nivel de las extremidades, que siempre se considera, como veíamos anteriormente, una lesión, aunque pareciera que está todo muy bien y solamente una lesión acá, fíjense, la fractura de 2 huesos ya se considera un paciente politraumatizado. Las prioridades en el politrauma, siempre, como ven ahí, el acceso vascular y la asistencia de la vía aérea respiratoria. Tenemos que pensar siempre, aunque no lo veamos, en las lesiones a nivel torácico de taponamiento torácico, hemorragia abdominal, aunque no veamos sangrado externo, hemorragia pélvica por las fracturas de pelvis y que pueden llegar a producir una descompensación hemodinámica del paciente, hemorragias en las extremidades, aunque sean mínimas, como en la imagen anterior, las lesiones intracraneales y la lesión espinal aguda. Todo este tipo de lesiones, ¿por qué son tan importantes? Porque llevan a esto que es la tríada de la muerte que se habla en los pacientes politraumatizados y que son la causa de la mortalidad en la segunda curva o en la tercera, ¿no? La hipotermia, la acidosis y la coagulopatía de los pacientes politraumatizados, que esto sería importante poder hablarlo y desmenuzarlo más en una clase exclusivamente. ¿Cuáles son los aspectos básicos en el cuidado del paciente politraumatizado? El control de la coagulopatía, como hablábamos hace un momento, la monitorización de la perfusión tisular, neuromonitorización, ventilación mecánica protectiva, la nutrición precoz del paciente politraumatizado. Las técnicas de sustitución, ¿a qué se refiere? A las técnicas de control de daño lo más pronto posible, ¿sí? Control del distrés y control de la falla orgánica múltiple en estos pacientes, que como les decía, el trauma es considerado en realidad potencialmente grave por lo que puede desencadenar después y lo que llevaría a la mortalidad del paciente. Los puntos claves entonces a tener en cuenta en el manejo del paciente politraumatizado es prioridad, importancia, el aporte de oxígeno adecuado a los órganos vitales. ¿Cómo lo hacemos? Poniéndole una mascarilla de oxígeno al paciente, estableciendo que tenga una buena ventilación, una buena mecánica ventilatoria, y seguir una secuencia adecuada, establecida, y teniendo en cuenta las prioridades, que como les decía desde el principio, lo hacemos siguiendo el ABCDE del ATLS. Y esto nos va a permitir identificar en forma precoz y temprana las probables causas potencialmente graves que ponen en riesgo la vida del paciente. La mortalidad evitable la retrasamos, digamos, vamos a tenerla siempre en cuenta y vamos a evitarla con el control de la vía aérea, insertando tubos en forma precoz, haciendo el diagnóstico precoz de hemoneumotórax, colocando el collarín y también, digamos, haciendo las transfusiones adecuadas, ¿no? Esto sería lo que, si no hacemos, provocamos esta muerte y la evitamos haciéndolas en forma precoz. Y por último, como para decir esto, digamos, que en este tiempo se nos ha dado, el que podemos consultar precozmente a quienes tenemos lo más cerca posible y tener en cuenta lo de la derivación a un hospital útil, donde se pueda asistir a pacientes. Muchas gracias.